Bien, bienvenidos a este nuevo vídeo en mi canal de YouTube sobre, en este caso de nuevo en las opciones. Seguimos con la serie de introducción al maravilloso mundo de las opciones y en este caso vamos a seguir avanzando y en realidad volviendo a hablar de algún tema que hemos hablado anteriormente, que es el paso del tiempo, ¿no? Y en este caso lo vamos a enfocar de otra manera, es decir, cuánto se puede ganar y cómo se puede ganar por el paso del tiempo, ¿no? Cuánto, cómo, con qué riesgo, etcétera. Todo dando vueltas alrededor de un concepto clave que es el del valor temporal. Este es el primer vídeo, luego haremos otro para profundizar más en la idea, ¿no? Aún así, recordad que esto es un curso introductorio a las opciones y todo esto requiere que hablemos de ello muy en profundidad y que hablemos de las griegas, por ejemplo, que son unos elementos clave en la operativa de las opciones, ¿no? Para dominar realmente el tema del riesgo. Aquí simplemente estoy presentando unos conceptos, unas ideas clave. Esto es una típica tabla de cotización de las opciones. Es antigua, pero no importa, es del año 2015, pero no importa porque para ilustrar el concepto es exactamente igual. En la columna central lo que tenemos son los strikes, es decir, los precios de ejercicio, de las calls y de las puts. A la izquierda tenemos las calls y a la derecha tenemos las puts, opciones de compra y opciones que dan derecho a vender. ¿A qué precio? Al precio que marca esta columna. Importante, el punto de referencia es dónde estaba cotizando el activo subyacente en ese momento. El activo subyacente era el índice DAX y estaba cotizando en los 11.120 puntos. ¿Vale? Vamos a redondear a 11.100. 11.100 puntos, ese era el precio, digamos, de contado. El precio de contado del subyacente es ese nivel de aquí. Y como decía, a la derecha tenemos las puts, es decir, opciones que dan derecho a vender a 11.100, a 11.000, a 10.900, veis que va de 50 en 50 y por abajo va creciendo, ¿no? Por aquí hacia abajo va creciendo. Y a la izquierda tenemos las calls. Entonces tenemos las cotizaciones, que sería esta columna, sin entrar en más detalles. ¿Y qué es lo interesante de esta tabla? Bueno, pues si os fijáis, respecto a este precio, que es el precio actual al que está cotizando el activo subyacente, que es el DAX, eh, las opciones que dan derecho a comprar, que son las calls, a un precio inferior al actual, serían todas las que están por aquí arriba, es decir, todas estas. Por lo tanto, todas las de aquí abajo son las que dan derecho a comprar a un precio superior al que estamos cotizando actualmente. Y lo cual significa que, por ejemplo, por poner un ejemplo, la call 11.200, que estaba cotizando a más de 200 puntos, realmente es una call que da derecho a comprar 100 puntos más caro de donde estamos cotizando ahora, es decir, en ese momento, en noviembre de 2015 en realidad, y por comprar ese derecho de comprar 100 puntos más caro, había que pagar 200 puntos sobre un activo que vale 11.100. Imaginaros que son euros, ¿no? Una acción que vale 11.100 euros, por comprar, adquirir el derecho a invertir en ese mismo activo más caro, a 11.200, ¿eh? Hay que pagar 200 puntos. Por lo tanto, en realidad estaremos comprando incluso a 11.400 como precio neto. ¿De acuerdo? Todo esto son lo que se llaman opciones out of the money, fuera de dinero, porque dan derecho a comprar, en este caso, a un precio peor al que estamos cotizando ahora mismo, ¿no? Con las puts ocurre exactamente lo mismo. Solo que al revés, las puts out of the money, que son las que serían humo entre comillas, todo esto es matizable, y esto es lo que realmente luego hay que entrar en detalle en el curso, porque en realidad ese humo tiene un precio, ¿vale? Pero bueno, yo lo presento de esta manera para que veáis dónde está una de las partes atractivas del mundo de las opciones. Como decía, por poner un ejemplo, ¿no? El DAX cotizando en torno a los 11.100 puntos, una put, que es la columna de la izquierda, la mitad de la izquierda, que da derecho a vender a 10.800, es decir, te da derecho a vender de aquí al vencimiento 300 puntos más barato de donde estamos ahora. Bueno, pues por adquirir ese derecho tienes que pagar unos 135 puntos por adquirir ese derecho. Y eso al final no deja de ser humo, porque de alguna manera según se acerque el vencimiento, esto que es lo que se conoce como valor temporal, es decir, es valor que le damos al tiempo que queda hasta el vencimiento, que es diciembre de 2015, estábamos hablando por lo tanto solamente de un mes, ese valor se va a volatilizar sí o sí de aquí al vencimiento. Y de hecho, si os fijáis, en todas estas opciones que están in the money, para el caso de las calls, y también in the money
para el caso de las puts, que serían estas, que son las que te dan derecho a vender más caro o a comprar más barato del precio al que estamos actualmente, esas opciones tienen también un precio y ese precio, esa prima, contiene una parte que se llama, digamos, valor intrínseco, que es el valor que tiene sentido que tenga, o sea, lo que te permite comprar o vender más caro o más barato, pero también tiene un valor temporal, ¿vale? Vamos a verlo ahora en la siguiente diapositiva. No os preocupéis, los conceptos poco a poco se van fijando. El concepto clave, y es de lo que quiero hablar en este vídeo, es que la mayoría de las opciones vencen sin valor, porque al final de la tabla anterior, que vamos a volver a ver, perdón, de la tabla anterior, el DAX desde estos niveles solamente de aquí a vencimiento o sube o baja, bueno al revés, o baja, porque aquí como está ordenado al revés, o baja, es decir, desde los 11.100 o se va a ir por debajo de los 11.100 o estará por encima. Ocurra lo que ocurra, toda la mitad superior o inferior de las opciones vencerá sin valor. Es decir, que de alguna manera la mayoría de las opciones, de lo que es la tabla de cotización de opciones, la mayoría de todas estas opciones, calls y put de 10.500, 10.600, 10.700, 10.800, la mayoría de todas estas van a vencer, solo van a vencer con valor una de las dos mitades, ¿vale? Una de las dos mitades y eligiendo el call o put. Bueno, vamos a avanzar para que no se nos haga muy largo. Como os decía, de la mayoría de las opciones out of the money, que son las que están fuera de dinero, en el ejemplo que hemos visto anterior, la mitad derecha superior y la mitad izquierda inferior simplemente se van a barrer, se van a volatilizar, porque son las que tenían solamente valor temporal. En cambio, en las opciones in the money, que es lo que os estaba comentando, esas tienen valor intrínseco, porque, por ejemplo, para definir el concepto de valor intrínseco, una call 10.800, si el mercado está cotizando a 11.100, es una opción que te da derecho a comprar 300 puntos más barato de donde está el mercado. Por lo tanto, como mínimo, esa call ya tiene que valer 300 puntos. Y veremos que en realidad vale más, a lo mejor vale 400. ¿Por qué? Porque aún así se le da 100 puntos más de valor temporal. Bueno, pues hay que tener en cuenta que esa parte de valor temporal significa que a medida que se acerque el vencimiento, a medida que transcurra ese mes que queda hasta el vencimiento de esa opción, esos 100 puntos también se van a volatilizar. También se van a volatilizar. Por lo tanto, hay un enorme abanico de primas que se van a volatilizar. Y este es un concepto clave. La prima de una opción siempre es igual a la suma de su valor intrínseco más su valor temporal. Lo que hemos visto anteriormente es que respecto al precio actual al que está cotizando el DAX, que son los 11.100 puntos, en la parte izquierda tenemos las calls y en la parte derecha tenemos las puts. Con lo cual, estos son los precios reales que hemos visto anteriormente. Estos son las primas de las calls. Por ejemplo, como os decía antes, una call 10.800 que te da derecho a comprar a 10.800 un activo que actualmente vale 11.100. Esos 300 puntos de diferencia, esa call no está cotizando a 300, está cotizando a 453. Es decir, la prima de esa opción call son 453 y eso lo podemos descomponer en una parte que es valor intrínseco, que son 317 porque no estaba cotizando exactamente en 11.100 sino en 11.117, y el resto hasta llegar a 453 es valor temporal. Para cada una de las opciones que están cotizando vemos cuál es la prima a la que está cotizando en el mercado y como sabemos dónde está cotizando el DAX, podemos calcular cuál es su valor intrínseco y cuál es su valor temporal. Como veis, incluso las opciones que están in the money, que para las calls serían todas estas, desde aquí, incluso para las opciones que están in the money, tienen valor temporal y ese valor temporal se va a difuminar, se va a fundir con el paso del tiempo. Además, tienen un valor intrínseco y la suma de esta columna más esta columna nos permite calcular la prima de la call. A partir de 11.100, es decir, opciones de compra que te permiten comprar más caro que 11.100, 11.150, 11.250, etcétera, todas esas ya tienen un valor intrínseco cero porque te permiten comprar más caro de donde está cotizando el mercado, pero tienen un valor exclusivamente temporal. Toda la prima a la que está cotizando la opción es valor temporal, 231, 182, veis que aquí coincide, ¿vale? Ese mismo ejercicio se puede hacer en el lado derecho, que es en el caso de las puts. En este caso, si el mercado está cotizando a 11.100, una opción que te da derecho a vender a 11.000, algo que podrías vender ahora mismo en el mercado a 11.100, pues tiene un valor intrínseco cero. Todas estas opciones de aquí tienen un valor intrínseco cero. Por lo tanto, la cotización que tienen todas estas puts es
exclusivamente valor temporal que se va a volatilizar. Pero ocurre también lo mismo. Una put que te da derecho a vender, por ejemplo, a 11.500, que es una put que te da derecho a vender 500 puntos más caro de donde está cotizando ahora mismo el mercado, que son 11.100, o sea, 400 puntos más caro en este caso, quiero decir, en realidad era un poquito menos, 383. Todas estas opciones de aquí tienen una prima, que es esta columna, que se descompone en una parte de valor intrínseco, en este caso la put 11.500 te permite vender notablemente más caro de donde estaba cotizando antes el mercado, que es 11.100 y pico, ¿no? Pues entonces esa put que vale 474,9 puntos en el mercado se descompone en 383 de valor intrínseco y 91 puntos de valor temporal. Y ese valor temporal se va a volatilizar de aquí a vencimiento. Es decir, toda esta columna de valor temporal que suma 3.019 puntos y toda esta columna de valor temporal que suma 3.029 puntos es una cantidad de dinero que se va a volatilizar de aquí al vencimiento sí o sí, porque el paso del tiempo es inevitable. No podemos evitar que el paso del tiempo pues avance, ¿no? Esto es una cosa muy importante y es una de las razones por las que los bancos emiten warrants, pero solamente te dejan comprarlos. No te dejan venderlos. ¿Por qué? Porque ellos quieren quedarse con todo ese valor temporal, todo ese valor por el paso del tiempo, además de las comisiones, ¿no? Las opciones de las que yo hablo son las opciones que cotizan en mercados organizados, que puede ser, por ejemplo, MEF en España, Eurex para las del Eurostoxx, etcétera. Existe una cámara de compensación y liquidación, algo así, que es el que hace de intermediario exclusivamente entre compradores y vendedores, aunque en realidad, como digo, hace de creador de mercado, lo cual garantiza cierta liquidez. Eso no significa que no haya que pagar unas comisiones indirectas en forma de horquilla, pero bueno, eso es otro tema, entre paréntesis, ¿no? Hay otros mercados alternativos como los warrants o las famosas opciones binarias, que son realmente mucho más una filosofía de casino, ¿eh? No digo que no se pueda ganar dinero jugando al casino, pero es otro enfoque totalmente diferente. Ni los warrants ni las opciones binarias te permiten funcionar como emisor, es decir, vender un activo que no hayas comprado previamente. En los warrants son opciones que emiten los bancos, ¿eh? Valga la redundancia, que hay una banca, y primero tienes que comprarla para poder venderla. Así funciona y por eso es un negocio muy rentable. Aquí la banca siempre gana, igual que pasa en el casino. Cobran las comisiones de compra-venta, además te cobran el spread y la banca se embolsa todo el valor temporal de todas las series de opciones que hemos visto en la diapositiva anterior. ¿Vale? Esto es un concepto importante para tomar conciencia de la cantidad de valor temporal que hay cotizando en las opciones, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de MEF, de Eurex y de todos los mercados cotizados de opciones? Pues que podemos ser la banca. Es un mercado de opciones organizado y cualquier particular incluso puede emitir opciones, es decir, venderlas sin tenerlas previamente. Aquí me dejan emitir opciones, me dejan vender opciones al descubierto. En un mercado en el que no me dejen hacer eso, no me interesa. Y ese es el mercado de warrants y es el mercado de opciones binarios. ¿Qué hacemos cuando vendemos o emitimos una opción? Pues le vendemos ese derecho, algo intangible, a otra persona. Y por eso cobramos un dinero. Es decir, de alguna manera funcionamos como una compañía de seguros que emite primas, vende primas. Quiero vender seguros de coche, seguros que en el caso de que haya un accidente, pues tengo que poner una cantidad gorda de dinero, pero en el caso de que no lo haya, pues no tengo que poner esa cantidad de dinero y me quedo con toda la prima que he ingresado, ¿no? ¿Qué interesa a una compañía de seguros? Seleccionar minuciosamente a quién y en qué momento le quiero vender seguros de coches. Quiero buenos conductores, prudentes, etcétera. ¿Por qué? Quiero vender una prima, pero realmente asegurarme lo más posible de que no vaya a haber un accidente, ¿no? Esa selección del riesgo, que es un clásico en el mundo de los actuarios, se puede extrapolar al mundo de las opciones, es decir, en qué contexto, de qué manera, cómo y cuándo puedo y me interesa vender opciones, tanto calls como puts, preferentemente puts, y eso es otro tema importante a desarrollar, porque las puts cotizan bastante más caras que las calls. Es decir, el miedo a caídas bruscas de mercado hace que de forma constante las puts coticen más caras que las calls para movimientos similares del activo subyacente. Fin del paréntesis. La cuestión clave es que si queremos funcionar como compañía de seguros, tenemos que saber en qué momento nos interesa vender coberturas para riesgos que sean relativamente poco probables o que si ese riesgo es probable, en cualquier caso lo hagamos a un precio tan elevado que me compense asumir ese riesgo.
¿vale? Al final es una cuestión de precio, ¿eh? Todo es una cuestión de precio. En definitiva, quiero que la relación riesgo-beneficio sea interesante, riesgo bajo y un precio alto, o riesgo medio y precio muy alto. Esa es un poco la ecuación. Esa es la clave, ¿no? Porque evidentemente en algunas ocasiones esa venta de puts pues nos va o de calls nos va a repercutir y vamos a tener que asumir eso, ¿no? Bueno, para que veáis un poco ejemplos, ¿no? Una call 12.000, recordad que estábamos hablando del DAX, que estaba cotizando en los 11.100 puntos, y vamos a ver algún ejemplo, ¿no? De lo que es valor tiempo, introduciendo algún concepto como es la teta, que es una griega que te mide la sensibilidad. Esto es cuánto dinero vas a ganar por cada día que pasa. En este caso, esta opción nos está diciendo que por cada día que pasa, si todo el resto de variables está constante, yo, si he vendido esta opción, voy a ganar 1,49 puntos. Si la he comprado, voy a perderlos, porque al final el valor teórico, el valor de mercado de esa opción, que es de 16,7 puntos, por cada día que pasa va a caer 1,49. ¿Vale? Bueno, esto entre paréntesis. Valor tiempo. Esto es el valor a consumir de aquí al vencimiento. Como es una opción que está out of the money, todo el valor de la opción es valor temporal. ¿Vale? Bueno, luego os pongo aquí algunos ejemplos más. Simplemente para ilustrar distintos casos, ¿no? En este caso ya estamos hablando de una call 11.000. A ver, vamos a mirar en la diapositiva anterior. Estábamos hablando de una call 12.000 con el DAX en los 11.100. Estábamos hablando, por lo tanto, de una call que te da derecho a comprar mucho más caro de donde está el mercado actualmente, ¿vale? Para que veáis cómo va fluctuando el precio, aquí es todo valor temporal, 16,6. En cambio, en una call 11.000 se puede considerar ya ligeramente, el DAX está en los 11.117 puntos exactamente, una call que te da derecho a comprar a 11.000 está ligeramente in the money, ¿eh? Prácticamente se puede decir que está at the money, que es prácticamente al mismo nivel. Bueno, pues esa call está cotizando a 318 puntos y tiene un valor temporal de 200 puntos. Aquí la teta es mucho mayor. Aquí por el paso de cada día el ingreso es mayor, siendo constante el resto de variables, ¿no? Y aquí ya nos vamos directamente a una call 10.000. Fijaros, hemos visto una call 12.000, una call 11.000, que esta sería out of the money, la primera, la segunda at the money, y esta estaría ya claramente in the money. Bueno, pues incluso la que está in the money está cotizando muy cara, pero tiene todavía un valor temporal de 74 con una teta de 3,43, que es lo que pasaría por el paso del tiempo. Veis que hay una riqueza y una variabilidad importante. Hacemos el mismo ejercicio con las put, una put que te da derecho a vender a 10.000, estando el activo subyacente en los 11.100, es decir, te da derecho a vender mucho más barato, pues todo es valor temporal, 25,1 puntos de valor temporal. Una put que esté muy out of the money. Perdón, es que me he liado aquí. A ver, ahora. A ver, está repetida esta, ¿no? Esto es una put DAX. El vencimiento, sí. El vencimiento, veis que en la diapositiva anterior, esta es vencimiento de diciembre de 2015, pero bueno, esto simplemente... Y si os vais muy adelante en el tiempo, en vez de diciembre de 2015, junio de 2016, ¿qué ocurre? Que el tiempo tiene un precio, ¿no? Esa opción ya es mucho más cara, pero sigue siendo todo valor temporal. Y aquí, pues la teta también va variando. Pero bueno, esto como es una introducción, tampoco quiero liaros más con esto, ¿no? ¿Vale? Bueno, ¿todo esto en qué se traduce en realidad? Bueno, pues en el ejemplo que hemos visto anteriormente, la call 11.000, los 200 puntos que cotiza esa call 11.000, que son valor temporal, se van a consumir en 4 semanas, que es el tiempo que queda de vencimiento, desde el 20 de noviembre al 18 de diciembre. ¿Vale? ¿Cuánto representan esos 200 puntos que se van a consumir, que se van a volatilizar de alguna manera? Bueno, pues si lo calculamos sobre el precio actual al que está cotizando el DAX, que son los 11.000 o 11.100 puntos, estábamos hablando de un 1,18% de rentabilidad. A ingresar solamente por el paso del tiempo, es decir, en el caso hipotético, que lógicamente no se va a dar nunca, de que el mercado no se mueva, o que el mercado se mueva para luego volver a estar al mismo tiempo, cosa que ya sí que empieza a ser más probable, porque eso ocurre a menudo, ¿no? Pero lo importante es que estamos hablando de un 1,18% de rentabilidad simplemente por el paso del tiempo en un mes. Es decir, si analizamos esto, lo multiplicamos por 12, nos vamos a un 21,81% de rentabilidad anual. No sé si multiplicado por 12 o capitalizado, o sea, 1,01
18 elevado a 12, que sería lo correcto, ¿no? Para calcular la rentabilidad anualizada. Pero bueno, no me acuerdo cómo lo puse, si lo hice en la forma fácil y rápida o no. Pero fijaros, el valor que tiene el tiempo, el paso del tiempo, ¿no? Obviamente esto tiene un reverso de la moneda y estos números que pongo aquí, que son un poquito para poner los dientes largos o para mostrar un poco la fuerza o el impacto que puede tener el paso del tiempo, no es lo único que hay que tener en cuenta. Es muy importante tener otras cosas en cuenta. ¿Por qué? Porque a menudo lo que vamos a ganar por el paso del tiempo lo podemos perder si el movimiento del subyacente, en este caso el DAX, es fuerte o es más fuerte y hace que sea superior a ese 21%. Podría ocurrir. Pero en general el concepto que yo quiero lanzar y que quiero bueno, pues introducir, que al final es de lo que estamos hablando, es que el valor tiempo en las opciones es muy importante y es algo clave, porque todo esto que estamos viendo aquí y que yo estoy enfocando desde el punto de vista de, oye, es muy importante que afrontéis o tengáis en cuenta la venta de opciones, en realidad tiene otra variante, y es que si compras, si te dedicas a comprar opciones, todo esto, en vez de ser un aliado, es un enemigo. Es un enemigo, el paso del tiempo lo vas a tener como enemigo, ¿vale? Pero desde luego, si te dedicas a vender opciones, hay que tener mucho cuidado de que el ingresar dinero por el paso del tiempo es importante, pero tenemos que tener cuidado de no tener el movimiento del DAX en contra, ¿vale? O queremos tenerlo por lo menos a favor o por lo menos no muy en contra, ¿vale? Bueno, eso es muy importante. Bueno, como os decía, no se trata de poner los dientes largos, sino de mostrar los números, unos números de introducción que hay que matizar, insisto. Pero bueno, lo que quiero es que veáis que el paso del tiempo tiene un precio y no es un precio insignificante. Si tenemos en cuenta que los mercados se mueven y que también se mueve otro parámetro clave, otro factor clave, que es la volatilidad, evidentemente la rentabilidad real que vamos a obtener es menor si hacemos operaciones sin apalancar, como estas que estoy planteando aquí, ¿no? Y si utilizamos opciones que no venzan en un mes, por ejemplo, opciones que venzan en 6 meses, una put 10.000, bueno, pues hacemos unos cálculos, números básicos de cuánto ingresaríamos si vendemos esa put, cuánto queda hasta el vencimiento, que son 7 meses, la prima que ingresamos, que son 320 puntos, a calcular sobre el compromiso que estamos asumiendo, que es el strike, que son los 10.000 puntos, bueno, pues entonces eso se traduce en una rentabilidad del 3,2%, que es una TAE del 5,48%. Solamente por el paso del tiempo, insisto. ¿Cuál es la condición para ingresar esa TAE en ese periodo de tiempo? Que no tengamos el movimiento direccional en contra. Es decir, no necesitamos tenerlo a favor, es decir, no necesitamos que nuestro escenario sea realmente clavado, sea realmente muy alcista el mercado. Basta con que si el mercado cae, no caiga demasiado. De hecho, fijaros, tenemos más de 1.000 puntos de margen de error, porque el DAX estaba cotizando en los 11.100 puntos y la put que se vende, que vendemos, el que planteamos vender en esta estrategia, tiene un strike 10.000. Por lo tanto, siempre y cuando el mercado no caiga más de 1.100 puntos, nosotros ganaríamos dinero con esa opción, es decir, obtendríamos esa TAE del 5,48%. Ese es el poder de la venta de opciones. Insisto, son números de introducción que muestran un poco el poder de las opciones, pero hay más que decir, ¿no? Hay que tener cuidado en qué momento, en qué activo se puede realizar este tipo de estrategias, etcétera, ¿no? Y en el próximo vídeo, como digo, porque esto ya se está haciendo largo, veremos, bueno, pues la realidad de los mercados. Merece la pena tener en cuenta este factor tiempo, en qué nos puede ayudar tenerlo a nuestro favor, y todo eso se va a centrar en un tema clave de tendencias, y por eso he introducido en mi curso de opciones dos módulos nuevos que van a hablar del momentum. El momentum es la inercia de los mercados, inercia estadística, y esto es en realidad de lo que hablamos cuando hablamos de tendencias, ¿no? Y sobre todo el ritmo de la tendencia. Hay tendencias muy fuertes y hay tendencias más suaves. Eso tiene una importancia crítica en el mundo de las opciones, ¿vale? Pero de eso ya hablaremos en el siguiente vídeo de esta serie de introducción a las opciones.